El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa redonda titulada El vínculo arte y naturaleza vegetal en México. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Inmaculada Barca. Ella es escultora, doctora por la Facultad de Bellas Artes de Valencia, profesora de la Universidad de Murcia. En su obra, el diálogo entre arte y naturaleza se evidencia a partir del estrecho vínculo entre el mundo vegetal y el ser humano, sosteniendo la firme convicción de una convivencia real entre ambos. Participando en esta mesa tenemos un grupo nutrido de mujeres artistas. Vamos a empezar con Yolanda Gutiérrez, es escultora de la Ciudad de México. La constante utilización de elementos naturales en su obra es un reflejo de su afinidad con cosmologías fundamentadas en la relación entre el hombre y la naturaleza. La intención de su obra es hacer del arte un medio para divinizar lo natural como fuente de vida, origen y reflejo de nuestro propio ser, buscando sensibilizar al espectador. A su izquierda tenemos a Janet Betancourt, de Brooklyn, Nueva York. Es escultora, becaria del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el periodo 2003-2015. A través de su obra investiga y desarrolla el tema de la naturaleza y su estado de contingencia, abordando la complejidad de la relación humana con la naturaleza. Después tenemos, Aurora Noreña, mexicana también, del DF, escultora. Partiendo de la observación minuciosa del desgaste de los recursos naturales y la acumulación de desperdicios que este conlleva, sus obras se constituyen como una praxis en torno al reciclaje y los límites entre lo natural y lo artificial, que invita a la participación consciente del espectador. A su izquierda tenemos a Naomi Sigman, de Nueva York, también escultora. Frente a las acuciantes problemáticas relacionadas con el medio ambiente, la artista emplea la dinámica de la seducción a través de la forma, recurriendo al simulacro y al principio de incertidumbre. Propone formas vegetales que conciencian de la urgencia de actuar, utilizando lo vegetal como un guiño al espectador. Y tenemos también a Maribel Portela, mexicana también, escultora. Materializa un diálogo en el que confluyen la exuberancia del arte y la naturaleza vegetal. Tiene más de 35 exposiciones individuales, más de 100 colectivas en Europa, Asia, África y América del Sur y Estados Unidos, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2001 y en 1994 fue joven becario del FONCA. Les damos la bienvenida y yo les cedo la palabra al director del museo, el maestro Luis Riustas. Bueno, pues es un enorme gusto y un privilegio tenerlos a todos ustedes aquí. Muy bienvenidas a este museo, querida Inmaculada, y todas ustedes y todos los amigos artistas que hay aquí, curadores, gentes que tienen que ver, profesionales del arte, de muy diversas diligencias, de muy distintos ángulos de la actividad artística, curadores que han trabajado mucho este tema, como Alfredo, que ya lo vi por ahí, Alfredo Cruz, bienvenido también. Pues es un privilegio, un acontecimiento, no solo a título de los que trabajamos aquí, sino del edificio mismo, ya que desde su construcción, este conjunto de casas que son las que fundan el funcionalismo en México, desde su fundación, decía, viene muy ligada a todo este problema del arte y la naturaleza vegetal. Desde que lo concibió y construyó Juan O'Gorman, pensó en este jardín mexicano y en cómo involucrar el afuera, digamos, la atmósfera, y cómo involucrar a la naturaleza vegetal con las construcciones funcionalistas. Esta forma parte de la propuesta misma de las casas y de su fusión con el arte, ya fuera el arte arquitectónico, desde luego, como también escultórico, y la pintura, porque en buena medida el proyecto utópico funcionalista que aquí arranca involucra también a la pintura mural en su origen, y de hecho queda aquí algún rezago. Esta problemática que tiene que ver con naturaleza vegetal y arte, entonces,
nace con estas casas, tiene que ver con los orígenes de la vanguardia mexicana y a lo largo de los años pues ha tenido muy diversas fortunas. Ahora estamos en un momento en que existen nuevos criterios, nuevos abordajes del problema y nuevas propuestas artísticas como las que dominan pues varias de las aquí presentes, varios de los que están aquí, varios artistas, y en esa medida pues nutren la reflexión desde lo contemporáneo, pero también la nutren para lo que tiene que ver con conservación y volver a pensar en el significado de estas casas. Entonces, en esa medida es lo que llama una teórica Miqueval, un anacronismo positivo, en la medida en que dialogan de una manera positiva y propositiva y se nutren el pasado y el presente. Pues son ustedes muy bienvenidos, estamos entusiasmados con este evento. Le agradezco mucho a Inmaculada Abarca el que lo haya hecho posible, y asimismo agradezco mucho a todos los participantes, muy bienvenidos, y al equipo del museo que trabajó muy bien para que esto saliera como debe ser. Pues muy bienvenidos, cedo la palabra a Inmaculada. También agradecer a todos su presencia, amigos y muy entrañables, pues sobre todo amigos y artistas que han aceptado esta invitación, que me parece una ocasión única de haber reunido en particular escultoras muy afamadas, para de alguna manera compartir con ellas con ustedes su trabajo, y por otra parte el trabajo que yo he realizado como parte de mi tesis doctoral. En primera instancia me gustaría que sí se vieran las imágenes, y espero que se vean, porque les he pedido a las escultoras también que dentro del contexto del lugar en el que nos encontramos, al cual también quiero agradecer a Luis Ríos por haberme invitado en este entorno tan maravilloso y tan históricamente importante, la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, pues realizar este tipo de reflexiones en torno a arte y naturaleza, en particular naturaleza vegetal. Entonces voy a ser un poco breve, pero un poco para entender el contexto en el cual se ha gestado mi investigación, y también para pues vincularla sobre todo a la propia obra, pues que entiendan cuál ha sido la génesis de todo esto, y cómo a partir de mi obra me puse a investigar y a tratar de realizar como una mirada por encima y alrededor, y ver que habían otras personas, otras en este caso amigas todos, y otros amigos también escultores que estaban también trabajando la misma temática, ¿no? Esto de la naturaleza, el arte, en particular también de la escultura, porque bueno, en pintura se dan otro tipo de realizaciones también, hay otra serie de artistas que también han empleado la naturaleza, en particular vegetal. Y sí quería explicarles el porqué, o sea, siempre me ha parecido importante cómo el ser humano se ha vinculado a determinados aspectos de los vegetales y de las plantas, ¿no? Yo misma empecé a realizar alguna serie de esculturas que registraban como formas de comportamiento, formas de relacionarse con otras cosas, estructuras, y en todo caso siempre eran como vegetales, ¿no? No sé cómo vamos a trabajar esto, no sé si con Gabriela vamos a poder pasar las imágenes, o las paso yo, o aquí podría ser. A ver, igual hiciera. Pero no llegamos. Entonces, ¿dónde voy a poner? ¿Así? Sí, hacia abajo. Bueno, pues todo controlado. Cuando yo he estado hablando de arte y naturaleza, se trata de una de las temáticas del arte contemporáneo importantes, ¿no? Hablo del binomio arte y naturaleza y utilizo el referente vegetal como eje vertebrador, pues, y como algo representativo de toda la naturaleza. Me puse a investigarlo tanto como material físico como material conceptual, es decir, empecé a observar que habían artistas que utilizaban plantas directamente, pasaban de la representación de determinados elementos a la presentación in situ del elemento vegetal. Claro, eso a mí me cuestionaba determinadas pues, cosas que dije, bueno, ¿y por qué lo hacen, no? Me puse a pensar que pues, desde el punto de vista tanto formal como estructural como simbólico era muy interesante. El asunto es que yo decidí investigar específicamente en la naturaleza vegetal, claro, que es mucho más amplia, hay muchos otros factores, pero yo, para acotar también el objeto de la investigación, decidí centrarme en la naturaleza vegetal.
y lo consideré como un escenario viable de investigación, de creatividad y de reflexión en el ámbito del arte contemporáneo. No solo eso, sino también como un agente de transformación social. De hecho, no se trata nada más de que nos pongamos a representar plantas, sino como que pienso, o esta es mi interpretación, y por eso es el origen de esta plática con otras escultoras y escultores. Lo que pasa es que los escultores, por lo visto, no han podido venir. Me puse a pensar que las gentes, o sea, los artistas, cuando representaban plantas, no estaban nada más representando plantas, como van a ustedes a ver en las imágenes, que espero que todos pues se vean, ¿no? Sino que estaban hablando o de su propia identidad, sea individual, o sea colectiva, o sea social, o de la memoria, o de diferentes aspectos, ¿no? Entonces quise como establecer una especie de, pues no una clasificación estricta, porque todos sabemos que los artistas nos movemos en los límites de muchas cosas y va uno cambiando, ¿no? Pero un poco ir analizando cuáles eran las motivaciones de cada uno y sus poéticas personales. Todo esto, en mi opinión, sí planteaba como cuestiones totalmente nuevas, ¿no? Había una razón fundamental, y todos sabemos que hay una crisis generalizada en todos los ámbitos de la vida moderna, ¿no? Hay dentro de todo el contexto actual del mundo del arte surgen, pues como vemos, nuevos comportamientos, nuevas estrategias, nuevos materiales. Todo ello se trataría como de concebir lo que cada quien hace como una manera de insertar la práctica artística, pero de una manera crítica y reflexiva en el paisaje de la sociedad contemporánea, ¿no? Estas conexiones de arte y naturaleza, en principio, estaban derivadas de determinadas cuestiones histórico-artísticas que sucedieron durante los años 60, ¿no? El andart, el arte povera, cuando los artistas empezaron a emplear materiales pobres, que se llaman, ¿no? Todas estas conexiones de arte y naturaleza, en la actualidad, si en aquel entonces los artistas lo que buscaban eran nuevos lugares donde exponer y trabajar en el territorio, ahora creo, es mi visión, insisto, que los artistas trabajan desde un ámbito más íntimo, ¿no? O sea, hablando de su propia identidad, de su intimidad, pero siempre teniendo mucha conciencia de lo que está pasando a su alrededor. A ver. Ya, esto va a ser un poco complicado, pero no demasiado. Tenemos que las plantas en el arte, por lo tanto, se configuran como una metáfora, en general, una metáfora que germina. Así creo que lo vemos en gran parte de los artistas. De hecho, la utilización de las metáforas es muy común dentro del arte en general, ¿no? O sea, se trata de que la metáfora tiene un cierto poder como instrumento incluso capaz de crear y provocar realidades, como veremos también en la obra de determinados artistas. Se trata, en definitiva, de rescatar la metáfora como una forma de transformación que está presente dentro mismo de lo que las plantas y la enología vegetal está proponiendo en el ámbito del ser humano. En mi caso, yo sí me centré específicamente en el contexto de la escultura contemporánea mexicana, específicamente entre los años de 1990 y 2010, es decir, un poco por acotar, porque gentes trabajando con naturaleza han habido muchas, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más adelante qué tipo de artistas. ¿Cuáles son las razones por las que los artistas han trabajado todo esto? Como ya he dicho, por un lado la debacle medioambiental, antropización del territorio, la crisis ecológica, el cambio climático. Vamos a detenernos un momento antes en la personalidad, por decir algo, de las plantas. Yo creo que si yo ahora les hablo de naturaleza, ¿no? Y todos en un principio creo, a lo mejor me equivoco, pero hemos pensado en una naturaleza exuberante, ¿no? Yo digo naturaleza y todos pensamos, ay, la selva, qué bien se está, ¿no? O sea, todos rodeados de plantas. Es raro, generalmente, que uno piense como en el desierto, en el Polo Norte, en otro tipo de ambientes. Todos pensamos con esa capacidad que tiene la naturaleza de reproducirse a sí misma, de esa exuberancia, la germinación. Entonces, este tipo de procesos tan vinculados a las plantas, nosotros los adaptamos como si fueran nuestros, porque estamos ansiosos también de florecer, de germinar, de ser semillas para un futuro. Hay numerosas analogías entre las plantas y nosotros. Pero específicamente hablando de las plantas, podemos observar que las plantas, por ejemplo, tienen una serie de estrategias muy particulares, como por ejemplo la generosidad. Ellas, pues, nos proporcionan el alimento y el oxígeno justamente a los seres, o sea, se dejan comer con los seres que nosotros los devoramos, ¿no? Pero nos dan todo eso.
O sea, hay otra serie como de estrategias que ellas tienen, como la capacidad de adaptación, ¿no? Los vegetales, respecto a la reproducción, incluso han desarrollado y diversificado ampliamente sus vectores, ¿no? La vida latente, si una planta o un árbol, alguna de sus partes se muere, tiene una especie de cáncer vegetal, pues el árbol sigue creciendo, digamos que aísla ese tipo de enfermedad. En fin, son como diferentes estrategias que el ser humano no ha sido capaz de desarrollar. Y en ese sentido, se vuelven como muy admirables para nosotros. Otros aspectos sencillos, la invención del otoño, ¿no? Sueltan las hojas cuando las circunstancias son adversas. También establecen alianzas con animales, con el viento, para que se los lleven las semillas y poder crecer en otros lugares, ¿no? Los seres humanos que nos estamos moviendo en muchas partes, ya quisiéramos tener esa capacidad de adaptación, ¿no? Lo que nos cuesta vivir en otros ambientes que no son los nuestros. Por otra parte, también tienen como una visión de perspectiva muy interesante, o sea, mientras que nosotros nos podemos desplazar, ellas dominan el tiempo, o sea, y esperan a que las circunstancias cambien para crecer. Eso sería uno de los aspectos que nosotros por nuestra parte admiramos. Dado el espacio en el que nos encontramos, me pareció muy importante justamente, y dentro de mi investigación, sí me puse a registrar dentro de México qué aspectos a nivel histórico, como todos saben, por ejemplo, en el mundo prehispánico, el mundo vegetal estaba muy cercano con el ser humano, ¿no? Entonces, muchos de los deidades tenían elementos vegetales con los que se representaban. Más adelante en la historia, porque no vamos a hacer toda la apología de toda la investigación, que puede ser incluso más amplia, por supuesto, podemos observar que como los artistas del lugar en el que nos encontramos, Diego Rivera y Frida Kahlo, sí tienen algunas de sus obras en las cuales ya planteaban esta vinculación entre ser humano y planta. Por ejemplo, en los murales que Diego Rivera realizó en el mural de la industria de Detroit, coloca a un niño creciendo como dentro del bulbo de una planta, ¿no? Como un embrión, y establece este tipo de analogías que luego veremos más adelante en la obra de otros artistas escultores. Entonces estábamos hablando de este tipo de procesos vegetales: el nacimiento, crecimiento, la maduración, la plenitud. Se trata pues de una metáfora ineludiblemente relacionada con el ser humano. También en los murales de la Universidad de Chapingo, Diego Rivera pinta una serie de mujeres como naciendo de determinados elementos vegetales y establece esa analogía también con la semilla. Se trata en ocasiones se ha pensado como que se trataría como una cuestión de género, como que la mujer está más cerca de la naturaleza por su aspecto de poder dar vida. De hecho, como veremos también en obras como la de Frida Kahlo, que vamos a ver más adelante, estas obras también son de Diego Rivera, como es Las Tentaciones de San Antonio, que plantean estos rábanos que tienen formas tanto masculinas como femeninas, o Las Manos del Dr. Moore, en donde el artista Rivera, justamente esta cosa que les estaba diciendo, una parte de la planta se estropea y se puede cortar y la planta sigue creciendo. Frida Kahlo también en alguno de sus cuadros se plantea a sí misma con esa necesidad que tenía de tener descendencia como una planta, como un personaje, que de su cuerpo salen como plantas y de que las raíces se convierten como en venas, ¿no? Que se insertan en el paisaje. En otros cuadros también podemos ver esa analogía entre el útero de la mujer y una planta como es esta de la flor de la vida. Por otra parte, también Frida Kahlo tenía una cierta admiración por un biólogo horticultor que se llamaba Luther Burbank, y realizó este cuadro que pueden ver de la izquierda, en donde observamos al personaje, a este biólogo, surgiendo como de un árbol y planteando este dualismo entre vida y muerte, ¿no? Ven que en la parte de abajo hay como un personaje muerto, del cual de la semilla muerta siempre emerge el elemento vegetal, presentando este tipo de hibridaciones muy curiosas entre lo humano y lo vegetal, ¿no? A partir de aquí hablar también pues del arte contemporáneo. Digo, o sea, cuando yo empecé a voltear y a ver que muchos de los artistas en esta época de los 80, 90 estábamos trabajando con este tipo de elementos vegetales, vaya, tampoco era nuevo. Otros artistas anteriormente habían hecho, por ejemplo, crecer la hierba dentro de una exposición, nada más. Entonces utilizar el elemento vegetal
como parte de la obra, de forma que lo que estaban planteados son cuestiones diferentes. Como vamos a ver, se trata, o sea, de plantear justamente relaciones entre arte, entorno y sociedad. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues estaríamos ante como una obra en proceso, que necesita de unos tiempos particulares, desde que el artista la planta hasta que se va dando la obra en sí, de forma que el espectador lo que obtiene es como la experiencia real de una obra en proceso. Ya no estamos ante una obra que va el espectador, la mira y dice, ah, sí, qué bonita, me gusta, no me gusta, le doy la vuelta, me voy, me la quedo adentro, o lo que sea. Sino, si vuelvo, se ha transformado, ¿no? Y si vuelvo a ir, tiene otro tipo de elementos. Esto también implica otra serie de cuestiones, que el artista justamente tiene que trabajar en coautoría con la naturaleza, porque si él no plantea las situaciones correctas, pues sencillamente la obra no se da. Esto es, como digo, que plantea una serie de cuestiones muy nuevas, ¿no? Otros numerosos artistas, no quiero hacer hincapié en todos, pero sí muy interesante la obra de Penones, que imprime, saca moldes de su propio cuerpo y luego los coloca en diferentes elementos vegetales como calabazas o patatas y salen con la forma, luego cuando van creciendo salen con la forma, esta especie de híbrido entre ser humano, vegetal, ¿no? Que va creciendo. Todas las obras son muy interesantes. Si acaso destacar, por ejemplo, la de Sania Ivekovic, esta Poppy Field, que la realizó frente al Museo Frediciano en la Documenta de Kassel de 2007. Tú ibas a ver la exposición y se podía observar como un campo de amapolas, bellísimo, ¿no? Que tú decías, ah, qué chulo, qué buena onda, ¿no? O sea, un campo de amapolas en medio de la ciudad. Sin embargo, la artista no va tras la estética nada más de ese campo de amapolas, sino que está estableciendo un discurso pues sociopolítico económico con una serie de cuestiones. Por ejemplo, que cuando Estados Unidos implantó la democracia en Afganistán, resulta que el trabajo de las plantaciones de opio normalmente se encargaban las mujeres, entonces desarrollaba unos conflictos ahí tremendos. Entonces la artista lo que plantea aquí, planta 90% de semillas de amapola y 10% de semillas de opio, y también utiliza otro tipo de elementos como los cantos de las mujeres cuando están sembrando y recolectando la amapola, ¿no? En fin, bien, vemos que el artista va mucho más allá de este planteamiento estético. Tres de las estrategias fundamentales que, desde mi punto de vista, estaban empleando los artistas aquí en México. La primera, estaban como utilizando las plantas como referente, sea formal, estructural o simbólico. Vamos a ver algunos ejemplos, no todos, y voy a ser breve para ilustrar un poco todo este tipo de trabajo. En segundo lugar, veremos artistas que materializan su obra partiendo de una problemática ecológica, sobre todo, en donde la relación entre la obra y el propio artista, o sea, vida y arte, están muy estrechamente relacionadas. Por último, también veremos obras en las que la presencia vegetal es empleada como material de trabajo, es decir, la planta misma, pero también como un concepto en el que se encuentra unido un proceso y unos tiempos específicos, son los que les he comentado hace un momento. Entonces, podríamos ver entonces que de la representación de la planta nos pasemos a la presentación in situ de estos elementos vegetales. Entre ellos podemos ver la obra de Naomi Sigman, aquí presente, y vuelvo a agradecer la presencia a todas las escultoras. Esta artista, mediante la representación de estas formas y esta construcción de bosques con diferentes materiales, realiza pues eso, como un guiño al espectador. Se trata de un artificio, obviamente, pero utiliza una estrategia particular, la de la seducción. Nos seducen estas formas, esta exuberancia, pero sin embargo son una serie de elementos que parecería que están abocados a una desaparición, ¿no? O sea, no nos presenta unos bosques como si fuera una exuberancia, sino como una serie de elementos que en un momento dado podrían como desaparecer, de forma que este tipo de obras se convierten como en una llamada al espectador, al público, a todos nosotros, a conservar eso que nos ha tocado convivir, ¿no? Este tipo de obras también permiten transitibilidad, es decir, el espectador, el público puede desplazarse en el interior de la obra y observarla desde diferentes aspectos, ¿no? Por otro lado tenemos la obra de Maribel Portela, que también ha desarrollado una suerte de jardines oníricos en donde ha trabajado, luego me pueden desmentir, pero ha trabajado en torno a esta, como profundizar en torno a su propia identidad.
entrevistas que he desarrollado con todos y cada uno de los artistas, cada quien me ha como contado su forma de entender esta temática, ¿no? Creo que Maribel me hablaba de la capacidad que tienen los vegetales de transmitirnos una especie de sensualidad a través de los sentidos, el placer de las formas, todo este tipo de formas que nos transmiten una sensación de equilibrio, de belleza, que se vuelve una cuestión como muy admirable, ¿no? También tenemos obra como la de Yolanda Gutiérrez, que ha trabajado desde esta problemática ecológica más específicamente, y en donde esta vinculación entre arte y vida se vuelve como el elemento básico del discurso. Aquí estaríamos ante también una especie de misticismos individuales y a una concepción de la naturaleza como un panteísmo, ¿no? Como si también fuera una especie de Dios, que no es tampoco nuevo, porque a lo largo de la historia del ser humano también, y en particular aquí en México, el ser humano ha estado muy vinculado a la naturaleza, ¿no? Hay mucho más respeto que en otras, pues no sé, en Occidente, por ejemplo, siempre se ha mantenido como más al margen. Aquí, de hecho, también en la Ciudad de México, nosotros vivimos hasta cierto punto, porque es una ciudad como muy arbolada, la naturaleza está dentro de nuestros espacios, pero en Occidente siempre se plantean las cosas como, bueno, esta es zona verde y el resto son edificios. Hay zonas públicas, hay parques, pero en fin, es un poco diferente. Y aquí, sin embargo, a lo largo de toda la historia, el mexicano, es mi modo de ver, siempre ha vivido muy vinculado a este tipo de procesos naturales. Es decir, las cosas a veces se dan porque, bueno, pues no quiere llover, o si quiere llover, se habla y se dialoga con la naturaleza de una manera muy particular. Y ese es el trabajo un poco de lo que ha realizado Yolanda, rescatar esta tradición, esta cultura prehispánica y vincularla a las comunidades que actualmente viven en determinadas zonas y trabajar con ellos, rescatando pues, ecosistemas y planteando siempre un respeto por los diferentes seres vivos que viven en esos ecosistemas. Por su parte, Perla Krause es una artista que también ha trabajado en recorridos, donde ha hecho evidenciar determinadas huellas de la naturaleza en sus recorridos por las ciudades, y ha rescatado como esas pequeñas naturalezas que aparecen en el suelo, ¿no? Como esa voluntad que todos lo hemos trabajado, que tiene el vegetal de crecer a pesar de las circunstancias más inhóspitas, ¿no? En este tipo de obras en particular, la artista disponía elementos artificiales, porque las flores también son artificiales, y era una manera de llamar la atención al espectador, que en ese momento sí se detenía y se llevaban las flores, pero por lo menos se daba cuenta de la intervención. Es otra manera, pues, de actuar del artista, ¿no? Aurora Noreña también ha trabajado el elemento vegetal con un sentido de dirigir la mirada del espectador justamente a determinadas problemáticas que ofrece la naturaleza, ¿no? O sea, una observación, partiendo de la observación consciente, siempre como buscando horizontes particulares de respeto, y también tomando muy en cuenta al usuario, ¿no? El usuario del paisaje, ¿no? Esta capacidad de observar y respetar. Entonces ha construido con ciertos elementos de reciclaje, como pueden ver, la tienda de campaña aquí está elaborada con la malla de las naranjas o de las patatas, y entonces en el interior de esta tienda de campaña la artista planteaba una observación consciente del medio que rodeaba la tienda de campaña, porque habían libros que hablaban sobre la naturaleza, y también esta intervención en el metro en la que colocaba árboles con ruedas, invitando a que el espectador pudiera desplazarlos, y cuando el artista iba y tomaba registro de las piezas, estaban pues en diferentes locaciones, ¿no? Ander Aspiri también plantea sistemas transitorios, recopilando numerosos elementos vegetales y planteándolos como estructuras del mundo vegetal y ritmos de crecimiento de la naturaleza. Pero lo importante, bueno, en este aspecto lo que me llamaba la atención es que planteaba cómo el vegetal tiene determinados sistemas especiales como de simbiosis, que nosotros también realizamos ese tipo de procesos, o sea, de convivencia, de parasitismo, en fin. Por último, encontramos como les comentaba al principio, artistas que trabajan con plantas tal cual y que presentan, como Sofía Taboas,
este tipo de piezas en donde lo que hay son plantas que están ahí creciendo. Si sea el museo, o sea el artista, o sea las gentes que están involucradas en la exposición, no ponen las medidas necesarias, pues la pieza se echa a perder. Esto habla de estos procesos de coautoría. También Jerónimo Hagerman, en un momento dado, a las afueras de la sala de arte público Siqueiros, trazó una serie de líneas con alambres para que creciera como una especie de jardín de hiedra al exterior del museo, de forma que había una concepción del museo como expandido, ¿no? El museo expandido afuera, a través de este elemento vegetal. Por último, la obra de Pedro Reyes también me parece muy interesante, porque ya desde el año 2000 planteó esta serie de jardines colgantes, en donde invitaba al público, desde un proyecto que se llamaba Psicohorticultura, a desarrollar las áreas verdes del cerebro, ¿no? O sea, a pensar desde el punto de vista de las plantas, ¿no? Este tipo de obra, lo que plantea este artista es realizar esculturas que se activen con el uso, no esculturas que tengan un uso como desde el punto de vista del diseño, sino, es decir, por ejemplo, en el caso de que pueden ver, la de los sombreros, se llama sombrero colectivo. Solamente si la gente que se pone debajo de esos sombreros se ponen todos de acuerdo para caminar en una dirección, entonces la pieza funciona. Si no es así, la pieza no funciona. Ese tipo de obras, tanto como esta otra, que se llama Palas con pistolas, en la que el artista lo que planteó es a la ciudad de Culiacán, que todos sabemos que se caracteriza por un exceso de violencia. Bueno, dentro del operativo habitual que suelen hacer, no sé si gobernación, de recoger, que la gente done sus armas, el artista también planteó que le donaran las armas a él para fundirlas y con ellas realizar esta pieza que se llama Palas por pistolas. Fundió las armas, construyó las palas para sembrar árboles para el jardín botánico. En fin, este tipo de obras son todo lo que ha gestionado pues la investigación, y este tipo de obras y muchas más de otros artistas me dieron pie a mí a entender que efectivamente aquí en México sí hay un discurso sobre arte y naturaleza que antes no se había planteado, que cada quien estábamos trabajando por nuestra cuenta, pero que a nivel teórico pues casi no existía nada escrito, ¿no? Y por eso me di a la tarea de escribir un poco en torno a eso, de desarrollar toda la tesis doctoral y de darle el lugar a la obra de cada una de las artistas que tienen aquí presentes. De hecho, mi obra, como van a ver, y le voy a pasar nada más, sí se estaba desarrollando todo en este tipo de líneas, unas obras que aun cuando tienen formas vegetales, están hablando de cuestiones que nosotros vivimos, ¿no? O sea, casos de la vida real, ¿no? Yo estaba construyendo también este tipo de hibridación humano-planta, en donde, como podemos ver, hay elementos del cuerpo humano mezclados con elementos vegetales, ¿no? Y así estuve hasta que empecé también a transformar el mismo material que estaba empleando hasta un momento dado, a utilizar justamente los sistemas estos que emplean las plantas, ¿no? Este tipo de forma del vegetal que tiene, como de llegar a un sitio e instalarse en un huésped y ahogarlo, no porque se alimente del huésped, pero sí porque le impide o llegar a la luz o tener el agua necesaria. Entonces empecé a desarrollar piezas en este mismo sentido, que podían tanto estar en un lugar, como ven este tipo, esta de aquí que se llama homenaje, es como un pasto artificial construido con cinchos de electricista, pero parece un pasto natural. También eso era interesante destacar, o sea, había artistas que se especializaban en trabajar con materiales naturales y gente que podía también seguir con su discurso en torno a lo natural, pero utilizando materiales artificiales, ¿no? Este es otro elemento que también desarrollé partiendo de una planta que se llama la Cuscuta epitimum. Es una foto de la planta tal cual, que como lanza determinados filamentos rojos e invade al huésped y lo ahoga. Entonces, en esa misma línea yo trabajé algunos cipreses con un plástico que envolvía los cipreses y que de una manera, en esencia, yo también estaba hablando de esta forma que tenemos los humanos a veces de a donde llegamos, acabamos con todo. Bueno,
algunas otras piezas más, pero no quiero hacer más hincapié en mi obra personal, dado que tenemos aquí la obra de los diferentes artistas que nos van a hablar de la suya propia. Yo quería nada más como construir este contexto en el cual pues los demás artistas también pudieran hablar y compartir un poco toda esa lectura que yo he tenido sobre la obra de ellas y que nos compartan a su vez ellas y a todos nosotros su propia visión de su obra y de sus pensamientos.